Buenos días a todos los participantes que han llegado al módulo 5 del curso de herramientas básicas de vigilancia y registro de los eventos de notificación obligatoria. En este curso vamos a hablar acerca de los objetivos y los usos de la vigilancia en salud pública. Mi nombre es Rosana Romano, soy médica integrante del programa de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública. Los objetivos de esta clase son reconocer la definición de vigilancia en salud pública y conocer los propósitos, los objetivos y los usos de la vigilancia en salud pública. Vamos a repasar un poquito sobre los conceptos de la vigilancia en salud y cómo ha ido evolucionando. Esto ya fue visto en el módulo número 1. En 1963, Alexander Langmuir hablaba acerca de la recolección de datos, análisis y divulgación de los datos, pero no hablaba de la vigilancia y de las acciones que se toman de control o de prevención. En el 1966, Raska, de la Organización Mundial de la Salud, menciona que es un estudio epidemiológico de la enfermedad en calidad de un proceso dinámico. En 1968, la vigilancia comprende también la responsabilidad de verificar si se han emprendido acciones efectivas, ya a otros niveles, no solamente a nivel sanitario, sino a otros niveles que sean los que efectivizan estas acciones. En 1988, Taker y Berkelman hablan de una comunicación integrada a los responsables de tomar acciones. En 1992, el CDC ya amplía el concepto de vigilancia en salud pública. Y a fines del siglo XX, la vigilancia epidemiológica se incorpora como una de las funciones esenciales de la salud pública. De esta manera, podemos hablar de que la vigilancia es el análisis, la interpretación y la difusión sistemática de datos recolectados. Utiliza métodos sencillos, métodos prácticos, métodos rápidos que sirven para observar las tendencias en tiempo, lugar y persona, y con lo cual pueden anticiparse a tomar acciones frente a diversas situaciones o problemas que surjan o eventos, ¿no es cierto? Incluyendo estas acciones la investigación, la prevención y el control. De esta definición surgen 4 características a tener en cuenta. Por un lado, que es un proceso continuo en el tiempo, sistemático que cumple diferentes etapas. Es un proceso de tendencias, de comparación entre lo observado y lo que se espera. De esta manera, como habíamos mencionado, se puede anticipar a tomar acciones. Y luego llegamos a la tan nombrada frase información para la acción. Y estas acciones pueden ser, como ya mencionamos anteriormente, de control, de prevención y de investigación. Es así entonces que la vigilancia epidemiológica evoluciona hacia un concepto mucho más amplio que es vigilancia en salud pública. Y este concepto es mucho más integral, tiene una visión integral que ya pone en práctica la epidemiología en los servicios de salud. Entonces, el enfoque se ha ampliado para abarcar la administración de esos servicios, tanto a nivel local como a nivel regional o nacional. De tal manera que la vigilancia en salud pública en términos de práctica social es responsabilidad de toda la nación, pero fundamentalmente o formalmente de un ministerio de salud. Como función esencial depende de un sistema que ha de incluir a todas las instituciones del sector salud y a modo de servicio esencial es tarea y responsabilidad de una oficina ministerial. La vigilancia se hace en los niveles locales, regionales y nacionales, como habíamos mencionado. Es así que ahora vamos a comenzar con cuáles son los propósitos de la vigilancia. Los propósitos son evaluar el estado de la salud pública. Debo conocer mi situación epidemiológica de mi población, en qué situación está. Observo las condiciones de esa salud pública, defino prioridades según la gravedad,
según la magnitud, según la frecuencia del evento, según la posibilidad de realizar alguna intervención, evalúa los programas de salud y desarrolla la investigación en salud pública. Todos estos 5 propósitos pertenecen a la vigilancia en salud pública. Luego tenemos los objetivos de la vigilancia en salud pública. Los objetivos son varios y a partir de ellos se desprenden los usos, que son muy similares, que son las acciones, los usos de esos objetivos. Por un lado, detectar brotes, epidemias y problemas emergentes. Los brotes, el aumento de la frecuencia de una patología, de un evento, de una enfermedad o de un padecimiento. También detecta problemas emergentes o problemas reemergentes. Monitorear tendencias del proceso salvo-enfermedad, observa cambios en la ocurrencia de los agentes y huéspedes, detecta cambios en las prácticas de salud, investigar y controlar las enfermedades, planear programas de salud y evaluar las medidas de prevención y control. Y ahora vamos a observar los usos de esa vigilancia en salud pública. Lo podemos dividir en 3 grandes grupos. Por un lado tenemos el grupo de seguimiento de los eventos, por otro lado los vinculados a acciones de salud pública y luego otros usos. Seguimiento de los eventos. Esto describe los patrones de ocurrencia de las enfermedades e incluye estimar la magnitud de los eventos, es decir, qué tan frecuente es una enfermedad, un evento, un padecimiento, detectar cambios en la ocurrencia y distribución de las enfermedades, que ya lo habíamos mencionado dentro de los objetivos, si había aparición de brotes, si había aparición de epidemias, de enfermedades emergentes o reemergentes. Dentro de los usos de la vigilancia, tenemos entonces el seguimiento de los eventos. En el seguimiento de los eventos se describen los patrones de ocurrencia de las enfermedades e incluye estimar la magnitud de los eventos, es decir, qué tan frecuente es un padecimiento, una enfermedad, un evento. Detectar cambios en la ocurrencia y distribución de las enfermedades, como por ejemplo, como ya mencionamos, la presencia de brotes, de epidemias, de enfermedades emergentes o reemergentes. Identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones del proceso salud-enfermedad en la población. Por ejemplo, si hay un aumento de algún tipo de enfermedades, si ha aumentado el número de casos de la población de pacientes con enfermedad tuberculosa, se ha aumentado el número de pacientes con enfermedad de transmisión sexual. Luego, observar los cambios en los patrones de los agentes y huéspedes para la ocurrencia de las enfermedades. Aquí como por ejemplo la vigilancia de los laboratorios de virus influenza, de virus COVID, detectar cambios en prácticas de salud, como por ejemplo el aumento de la tasa de cesáreas, que es una práctica de salud y va detectando, ¿no es cierto?, los cambios que se puedan registrar. Por otro lado, tenemos los usos vinculados con las acciones en salud pública. Dentro de estas están los datos que se recolectan para facilitar la evaluación e investigación de las medidas de prevención y de control. Tenemos la investigación y el control de enfermedades, o sea, los reportes de enfermedades que están sujetas a una vigilancia. Por ejemplo, pueden ser la detección de una fuente común, donde se pueden tomar acciones rápidas, por ejemplo, en un brote de enfermedad transmitida por alimentos, y dentro de las acciones pueden cerrar el comercio o cerrar el restaurante donde han consumido el alimento que fue el identificado productor de este brote. Planear los programas de salud, el monitorear los cambios en la ocurrencia de las enfermedades en tiempo, en lugar y en persona también, permite anticiparnos y así planificar un plan, elaborar un plan y redireccionar los recursos para que estos sean efectivos. Evaluar las medidas de control y de prevención. Si alguna medida ha tenido algún cambio, como la incorporación de una vacuna, la incorporación de alguna dosis de una vacuna, también entonces
puede ser uno de los usos que está relacionado con acciones en salud pública. Y por otro lado, en el último grupo tenemos la de otros usos de la vigilancia, que son probar hipótesis, los datos que se han recolectado, que se han analizado, deben, se manifiesta alguna hipótesis y luego se debe probar esa hipótesis para ver si es cierta o no. Y por otro lado, la confección de los anuarios. Los anuarios de información son históricos, muy importantes. El histórico le llamamos nosotros porque son documentos que se hacen todos los años acerca de todas las enfermedades que ustedes han aprendido que se deben notificar. Entonces son modelos estadísticos que se van recopilando año a año y se va eh, determinando de esta manera cuál es el comportamiento de la enfermedad según esos históricos, esos anuarios de información. Y de esta manera se puede predecir la factibilidad de las políticas propuestas para la erradicación de enfermedades o de eventos que puedan ocurrir. Bueno, acá les dejo la bibliografía, que son fundamentalmente el MOPESE y un artículo de vigilancia epidemiológica en salud pública relacionado con el FES, una de las funciones esenciales de salud pública que ya lo habíamos mencionado. Así que nos vemos luego en el foro y el módulo 5 continúa. Muchas gracias.